Una pregunta que me hacéis mucho cuando venís a preguntarme en el despacho y en clase es ¿cómo sé yo si un problema lo tengo que hacer por relativo o por absoluto? En realidad no hay una regla general, ¿vale? Y esa pregunta de siempre que veamos hay que hacer, no hay preguntas con siempre y respuestas con nunca. ¿Vale? Entonces os voy a demostrar eso con este problema. Este es un problema que se puede hacer entendiéndolo desde un sistema de referencia absoluto, que sería el suelo, o un sistema de referencia relativo, ¿vale? Entonces vamos allá, vamos a hacerlo primero en absoluto para que veáis que no tiene ningún misterio y luego veríamos cómo hacerlo en relativo, que bueno, en ocasiones puede ser más sencillo. Bien, vamos a centrarnos de momento en el apartado A, que no tiene ninguna complicación, pero va a sentar las bases para la segunda parte, que es la más interesante. Tenemos dos cañones. El primer cañón lanza balas con un cierto ángulo θ, conocido, y con una velocidad desconocida v sub 0. Y lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuánto tiene que valer esa velocidad sabiendo que el otro cañón está a 100 metros y que queremos hacer impacto sobre el otro cañón? En este caso podemos utilizar las fórmulas de bachillerato de movimiento uniformemente acelerado, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Como siempre, voy a partir de primeros principios, ¿vale? Y vamos a hacer un plan. Como siempre, ¿qué es lo que me piden? ¿Vale? Pues lo que me están pidiendo es una velocidad, en este caso una velocidad inicial. ¿Qué sé yo de la velocidad? Pues sé que si alguien generosamente me diese la posición en todo instante, yo derivando con respecto al tiempo, podría calcular la velocidad, ¿vale? En este caso no sabemos la trayectoria, así que no podemos hacer eso. La otra opción es que alguien me dé la aceleración y entonces integrando calcule la velocidad, ¿vale? Fijaos que no me están pidiendo la velocidad en cualquier instante, sino en v sub 0, pero de alguna manera es una velocidad. ¿Qué información tengo? Pues tengo información de la distancia. Luego también en algún momento voy a tener que relacionar posiciones con velocidades, ¿de acuerdo? Para tratar de sacar o conectar, digamos, esa distancia con esa velocidad. Así que, bueno, más o menos nuestro plan va a ser, empezamos por la aceleración, integramos para sacar la velocidad, integramos para sacar la posición y luego vemos a ver qué datos tenemos y cómo podemos resolver el problema. Muy bien, pues empezamos. Como digo, lo primero es analizar la aceleración. Aquí tenemos una única aceleración cuando la bala sale, que es la de la gravedad, y ahora descomponemos esto en dos ejes, ¿vale? Siempre que veamos un vector es conveniente aislar el movimiento de los dos ejes. Así que tendríamos en el eje X simplemente aceleración 0 y en el eje Y simplemente aceleración menos g metros por segundo al cuadrado. Por otro lado, cuando integramos necesitamos velocidades iniciales y posiciones iniciales. Así que aunque sean incógnitas, vamos a escribir todo lo que sepamos de ellas. En particular, de la velocidad inicial, sabemos que en el caso de la horizontal, pues es la proyección horizontal de este vector, así que esto será v sub 0 coseno de θ, y la vertical será la proyección vertical de este vector de salida, es decir, v sub 0 seno de θ. De la posición que sabemos, bueno, pues la posición inicial no sabemos dónde está, pero podemos pintar un sistema de referencia aquí, ¿vale? Que este sea nuestro X y este sea nuestro Y, de tal manera que podemos decir que la posición inicial es simplemente el vector 0. Muy bien, pues ya tenemos esa primera parte. Vamos ahora con la integración. Como siempre, una vez que hemos separado esto en dos ejes, trabajamos con ellos independientemente. Así que, ¿qué pasa en el eje X? Bueno, pues como tenemos aceleración igual a 0, no hay que volverse loco, la velocidad en el eje X es simplemente constante. Recordad que la derivada de una constante es 0. ¿Vale? ¿Qué constante? Pues el valor que teníamos al principio. Así que para todo instante de tiempo, Vx será v sub 0 coseno de θ. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo haríamos sistemáticamente? Si no nos damos cuenta de esto, pues como siempre, escribimos lo único que sabemos, que es la conexión entre velocidades y aceleraciones. ¿Vale? Tendríamos una separación de variables, sería 0 diferencial de t, y ahora integramos desde 0 hasta t y desde v sub 0 coseno de θ hasta vx. ¿Veis? Y llegaríamos al mismo resultado, ¿vale? Como digo siempre, uno puede ir más adelantado o menos adelantado, pero siempre tenemos algo a lo que agarrarnos. Vamos con el eje Y. En este caso tendremos que la aceleración en el eje Y vale menos g, por tanto, es una aceleración constante, no es fácil hacer separación de variables, derivada de VI con respecto al tiempo es igual a menos g, separamos variables, menos g diferencial de t, y hacemos la integral definida, desde 0 hasta t, desde v sub 0 seno de θ, ¿vale? Recordad, eso es lo que tenemos ahí, hasta v sub i genérico.
Integramos y tendremos v sub 0 seno de teta menos g por t. Vale. Ya conocemos las posiciones. Ahora podemos sacar las velocidades, perdón, las posiciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Integramos. Así que tendremos, de nuevo, en el eje x, derivada de x con respecto al tiempo igual a v sub 0 coseno de teta. Separamos variables y tendremos diferencial de x igual a v sub 0 coseno de teta diferencial de t. Integramos, este empieza en 0, acaba en t, empieza en 0, acaba en x. Por tanto, x es v sub 0 coseno de teta t. Vale. Ya tenemos la posición horizontal. Vamos con la vertical, misma idea. Derivada de y con respecto al tiempo es v de y, que es v sub 0 seno de teta menos g por t. Hacemos separación de variables. Derivada de y igual a v sub 0 seno de teta menos g por t diferencial de t. Y ahora integramos. En tiempo 0 partíamos del origen de coordenadas. En tiempo t llegaremos ahí. Y llegamos de nuevo a la famosa expresión del tiro parabólico. Pero bueno, no nos viene mal siempre repasar y recordar de dónde viene todo esto. Vale, ya tenemos las posiciones. Bueno, pues ya podemos responder al primer apartado. El primer apartado nos decía, si queremos un alcance d, es decir, si queremos que x sea igual a d, y por cierto, estar a altura 0, por tanto, y sea igual a 0, ¿cuánto tiene que valer nuestro v sub 0? Así que sustituimos estos datos en estas ecuaciones y tendremos, por un lado, d igual a v sub 0 coseno de teta t, y por el otro 0 igual a v sub 0 seno de teta t menos un medio de g t cuadrado. Dos ecuaciones con dos incógnitas. De esta segunda incógnita sacamos, tiene dos soluciones. Una es t igual a 0, eso es porque podemos tener altura 0 en dos instantes, cuando empezó el problema y cuando llega al destino, ¿vale? Esa no nos interesa. Y la segunda raíz es simplemente 2v sub 0 seno de teta partido por g. Sustituyendo en la primera ecuación, podemos despejar la velocidad inicial. Así que con todo ello, tendremos de esta segunda ecuación, como digo, d igual a v sub 0 seno de teta por t, es decir, 2v sub 0, perdón, aquí me he equivocado, v sub 0 coseno de teta por t, que es esto que hemos sacado, que es 2v sub 0 seno de teta partido por g. Así que nos queda d igual a 2v sub 0 cuadrado partido por g, seno de teta coseno de teta. Esta es una expresión que seguro que habéis visto en bachillerato, pero bueno, nos interesa la velocidad inicial, por tanto, v sub 0 igual a g por d partido por 2 seno de teta coseno de teta raíz cuadrada. Y ya está, metemos números y nos queda v sub 0 igual a 32,3 metros por segundo. Y ya está, apartado A solucionado. Bien, el segundo apartado es similar. Fijaos que nos pide lo mismo, ¿vale? Cuánto vale la velocidad, pero ahora nos dicen que el cañón se está moviendo hacia la izquierda, ¿vale? Así que de nuevo, si lo hacemos en absoluto, tendremos la misma información que antes. Es decir, tenemos una aceleración como vector que vale menos g por j, una posición inicial, si elijo los ejes de coordenadas justo en este cañón, que será 0, y ahora la novedad, una velocidad inicial que en el eje x, ¿vale? La bala ya no sale con esta velocidad v sub 0 coseno de teta, ¿vale? Como se está moviendo, este v sub 0 coseno de teta es relativo al cañón, por tanto esto será menos v sub a. Si alguno no lo ve, ¿vale? Cuando uno tenga dudas de si esto es un más o es un menos, lo que podéis hacer es elegir un par de casos extremos. Por ejemplo, si yo cojo este ángulo 90 grados, ¿vale? Fijaos que tendría coseno de 90 igual a 0, lo que me dice es que la velocidad inicial del cañón es menos VA, lo cual tiene sentido, porque fijaos, si yo lanzase aquí hacia arriba, ¿vale? Lo único que vería sería el movimiento hacia allá. Si yo cogiese θ igual a 0, ¿con qué velocidad sale? Pues tiene sentido que sea la resta de las dos, ¿vale? Porque si yo me estoy moviendo hacia atrás, ¿vale? Es lógico que la velocidad con la que se ve
la bala pues es más pequeña, ¿vale? Y la velocidad en el eje vertical es la misma que antes. Así que el problema es igual, solo que la velocidad de partida en el eje X es v sub 0 coseno de teta. Como su aceleración en el eje X es 0, eso significa que va a ser esta velocidad todo el tiempo. Por tanto, ¿qué tendremos? Bueno, pues tendremos como solución, vamos a saltar ya, como si hubiésemos hecho las integrales, tendremos que x es igual a su velocidad, que es la misma siempre, coseno de teta menos va por t, y en el eje y tendremos v sub 0 seno de teta menos 1/2 de g por t al cuadrado. Cuando decimos que esto es igual a d y que esto es igual a 0, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, distinto al de antes, porque ahora tenemos esta contribución de aquí, pero ves que es prácticamente idéntico. Cuando uno resuelve ese sistema, bueno, pues en este caso nos queda que la velocidad vale 39,1 metros por segundo. Así que fijaos, toda la contribución del relativo estaba básicamente en interpretar esta velocidad. Entonces, cuando alguno me pregunta, vuelvo a lo de antes, ¿cómo sé si un problema es relativo o absoluto? Pues en realidad no existen problemas de relativo y de absoluto, ¿vale? Simplemente hay que leer bien los datos, ¿vale? Interpretar bien los datos. Por cierto, una curiosidad, ¿tiene sentido que esto sea 39 y que en el apartado anterior nos haya salido 32? ¿Vale? Pues sí, tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque fijaos, si este se está moviendo hacia atrás, evidentemente tengo que disparar más fuerte, ¿vale? Para ser capaz de alcanzar al otro cañón, ¿vale? O sea que este resultado tiene todo el sentido del mundo. Así que veis, parecía un problema difícil, pero no era tanto.